¿qué tal? Yo soy Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de Hashtag Polémica en Redes. El mismo 1 de julio, que se cumplieron 4 años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en las urnas, se inauguró la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas en Tabasco. Se trata de una de las 3 obras más emblemáticas de la administración, junto con el ya en funciones Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, que sigue en construcción en las etapas finales. Esta refinería Olmeca es la primera que se construye en por lo menos 4 décadas, muchísimos sexenios. Y junto con la compra de Deer Park y la remodelación de otras 6 refinerías, buscará traer autosuficiencia y seguridad energética a nuestro país. Actualmente, como usted sabe, México importa el 80% de su combustible. La crítica que se ha hecho desde algunos sectores es que construir refinerías no es una política limpia o amigable con el medio ambiente. ¿Es eso cierto? ¿Qué están haciendo el resto de los países del mundo? ¿Alguien vive completamente de energías limpias? ¿Se podría garantizar autosuficiencia y soberanía junto con una transición energética? Para responder a todas estas preguntas, convocamos a un panel de personas expertas. Comienzo aquí en el foro con Luis Ángel Hurtado Razo, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y además director de la consultoría Comunicación Política Aplicada, ahora de un laboratorio precisamente de data. Tocayo, bienvenido. ¿Qué redes sociales tenemos que tener en mente cuando hablamos contigo? ¿Del laboratorio, de la consultoría y las tuyas personales? Bueno, en este caso yo creo que nos quedamos con las personales, estimada Tocaya. Ok, ¿y cuáles son las arrobas para esta hora? @Luis Urra. Ok, perfecto. Ahí me encuentran en todas mis redes sociales. TikTok, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y por supuesto también en Twitter. Pues pocas veces tenemos youtuberos, entonces bienvenido y muchas gracias. Y tenemos por acá también a Mario Campa, economista y politólogo especialista en política pública. Maestro, bienvenido y muchas gracias otra vez por aceptarnos la invitación. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Mario Campa, ¿en dónde podemos conversar contigo durante esta hora? ¿Qué redes sociales y en qué plataformas nos recomiendas platicar contigo? Bueno, yo nomás estoy en Twitter, ¿no? Bajo la @Mario_Campa. Bueno, está bien. Hay monopolio en las redes sociales ahí. Sí, pero bueno, aquí vamos a compensar más o menos. El tocayo tendrá que platicar en el resto de las redes. Por lo pronto, déjenme compartirles la encuesta que le estamos haciendo a nuestra audiencia para esta emisión. Estamos en Twitter, en YouTube y en Instagram preguntándole lo siguiente. ¿Apruebas o desapruebas el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? La opción A es apruebo, la opción B ni apruebo ni desapruebo, la opción C es desapruebo y la opción D es otra. Es una encuesta que lleva varias horas, ya le daremos a conocer el resultado al final por lo pronto. Y como siempre iniciamos este programa, querido tocayo, ¿tú qué contestarías? ¿Apruebas o desapruebas el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador? A, apruebo, B, ni apruebo ni desapruebo, C, desapruebo, o D, nos dejas otra opción libre a comentar. No, yo en este caso soy partidario de la aprobación. La cuestión aquí es verlo desde diferentes ópticas, ¿no? Okay. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los sexenios, yo creo, más controvertidos en los últimos años por todo lo que representa. Es un presidente que llega con una aprobación muy grande, o sea, ganó con más del 50%, digamos, en el proceso electoral del 2018. Y aparte de eso, es un candidato que, vamos a decirlo así, viene desde la izquierda, toda esta tradición de la izquierda y de los movimientos de izquierda, y en ese sentido, pues rompe, es disruptivo, digamos, con las políticas que se habían generado en los últimos años. Esto lo convierte precisamente en un personaje que en determinado momento genera pues toda esta, digamos, toda esta oleada de críticas, comentarios y por supuesto de embestidas. ¿Por qué lo apruebo? Porque el presidente ha demostrado que justamente lo que dice lo cumple. El famoso hashtag de su tercer informe, ¿no? Hechos, no palabras, ¿no? En ese sentido lo apruebo porque ha logrado, bien o mal, como lo han dicho muchas personas, sacar a flote, por una parte, no endeudando el país, por una parte, eso es muy importante. Sí. Es de los pocos presidentes que ha logrado, por supuesto, desde la época moderna de México, en no pedir, digamos, préstamo a ningún país ni al Fondo Monetario Internacional. Ha logrado también justamente todo esto que conlleva el crecimiento del país en el sentido de el dólar por primera vez no se ha mantenido estable durante
digamos, 3 años de su gobierno, y por supuesto ha generado obra de infraestructura en lugares donde antes no se realizaba tanta obra, y me refiero precisamente a la recién inaugurada refinería de Dos Bocas. El sureste de nuestro país ha sido olvidado, fuera, digamos, de los centros turísticos, como el caso de Cancún y algunos puntos, digamos, en la península de Yucatán. Las grandes obras no se han realizado, digamos, en el sureste de nuestro país, se han realizado más, digamos, en el centro y en la parte norte del país. Entonces, este elemento es ver otra óptica de desarrollo y de infraestructura en el país. Y también hay que decirlo así, el presidente, bien o mal, como lo he dicho en diferentes espacios, pues ha sabido llevar la economía del país en una de las mayores crisis económicas derivadas justamente de la pandemia por el SARS-CoV-2, COVID-19 y por las situaciones que se están dando en diferentes partes del mundo. La inflación en México es menor que en Estados Unidos y que en muchos países de Europa, y por supuesto también en México el costo, digamos, de ciertas apuestas que ha tenido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo con materia energética a partir de energía fósil, estoy hablando del petróleo, pues le ha salido. O sea, realmente en estos 4 meses que ha durado, digamos, la guerra en Ucrania y por supuesto en Rusia, el excedente del costo, digamos, que se le promedió al costo del petróleo, pues dejó una derrama económica de 17,000 millones de dólares. O sea, con eso ya estaría pagando casi la refinería de Dos Bocas. Quiere decir que casi nos salió gratis. O sea, apostándole precisamente al costo nada más del petróleo, sin olvidar de todo el Producto Interno Bruto que se genera a partir de otras fuentes como el turismo, por supuesto la recaudación de impuestos, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Ya sí, termino este bloque porque ya nos diste una amplia explicación. No, no es cierto. Muchas gracias, Tocayo. Pues bueno, ahí está muy bien argumentado por qué votarías por la respuesta A de nuestra encuesta. Mario Campa, ¿tú qué dirías? ¿Estás de acuerdo con Luis Ángel Hurtado en que apruebas la gestión? Ya nos dio un montón de datos, tú eres economista y además uno que tiene una manera muy clara de explicar. Entonces ya nos dirás si estás con él en la respuesta A, en la B, ni apruebo ni desapruebo, en la C, desapruebo, o nos regalas otra posibilidad con la votación por la opción D. ¿Tú qué dices? Bueno, yo apruebo, ¿no? En general apruebo y está basado en básicamente 3 simples observaciones, ¿no? La primera es que creo que regresó la esperanza a sectores subalternos que antes no solían tenerla, ¿no? Las incorporó a su gobierno y oxigenó la vida pública nacional, incluyendo el debate público. Eso sería lo primero. Lo segundo es que creo yo que ha sabido elegir sus batallas, ¿no? Tiene mucho que ver con esto que mencionábamos del ambiente macroeconómico. Hay estabilidad macroeconómica y no hay endeudamiento adicional. La recaudación en grandes contribuyentes ha aumentado. Por supuesto que el Tratado de Libre Comercio sigue implementándose. Efectivamente hay un ambiente inflacionario a nivel internacional, pero en México es reducido en comparación con el resto de América Latina, con Estados Unidos, es la misma que en Canadá, es menor que en la eurozona, entonces eso ya es ganancia. Entonces ha sabido Andrés Manuel elegir sus batallas y en cuestiones económicas pues no ha arriesgado más quizá de lo que es prudente. Y finalmente el tercer punto es que creo que gobierna más cercano a la gente, con la gente y para la gente, y no con grupos de interés como solía ser, la verdad, en anteriores ocasiones, donde era evidente que había pues de todo tipo, no nomás grupos empresariales, sino también incluso pues, grupos religiosos, grupos que tienen que ver con la cooptación del Estado, y en este caso creo que Andrés Manuel López Obrador, evidentemente en todos los gobiernos, en todos los grupos políticos, porque así es la política, hay que cabalgar contradicciones, y este gobierno no está ausente de ciertas contradicciones, pero en términos generales creo que en las últimas décadas, y si no es que habría que remontarnos quizá al sexenio de Lázaro Cárdenas, pues un gobierno, un presidente que está genuinamente, auténticamente cercano a la gente y sus decisiones, o a la gente y lo que le atañe a interés general, que es lo más importante y que es lo que dignifica el ejercicio de lo público y lo que en el largo plazo le da
confianza a la gente y da estabilidad política. Si tenemos estabilidad política y no hay manifestaciones como las que estamos viendo en Ecuador, en Sri Lanka, en Ghana, incluso antes en Colombia o en Chile, pues tiene mucho que ver con esa confianza que se ha recuperado después de un sexenio donde se erosionó a niveles pues peligrosos, ¿no? A niveles peligrosos que podrían provocar algún estallamiento social, ¿no? Pues muchas gracias a ambos por compartirnos los argumentos de por qué votaron como votaron en nuestra encuesta. Sin duda enriquecen la conversación y bueno, al término de esta emisión ya les compartiré si la gente que nos vio y escuchó piensa igual que ustedes o no. En este programa la idea es justo polemizar y les agradezco mucho en ese sentido que nos regalen tantos datos. Que decías, ¿no? Ahora de los grandes contribuyentes cuando se graba esta emisión, porque se repite varias veces a la semana, teníamos la actualización de Raquel Buenrostro, titular del SAT, diciendo que se recaudó 86% más de grandes contribuyentes que el sexenio pasado, ¿no? Entonces, sin duda, si queríamos emparejar un poco la situación en este país, habría que cobrar impuestos a los ricos. Entonces, bueno, para poner ahí también ese dato sobre la mesa. A pesar de ello, polarización es una de las palabras o por lo menos de las ideas que más se han colocado en la discusión pública. Yo sostengo que pues siempre ha habido polarización, pero bueno, sobre todo la oposición ha querido decir que es algo que es específico de este sexenio, ¿no? Quizá no estamos cómodos o cómodas como yo con la palabra polarización, pero sin duda podemos hablar de posturas encontradas. Y quisiera ponerles un tuit que me parece como muy paradigmático de lo que voy a decir, porque la manera de interpretar depende de nuestra postura política y creo que eso es lo complicado de analizar este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es un tuit que puso Poncho Gutiérrez, el director, digamos, editorial de El Deforma, y dice lo siguiente: con AMLO hay más muertos, entre comillas, ¿no? Como citando. A ver, Rey, Calderón aumentó los homicidios casi en 300% y AMLO los redujo en 10%. Calderón comenzó su periodo con 4 veces menos homicidios que con los que inició AMLO. ¿No es tramposo decir que con AMLO ha habido más muertos que con Calderón? Y tiene la gráfica, ¿no? En la que efectivamente, si vemos los números absolutos, pues hay más muertos en este sexenio, pero como que si se omite, digamos, la tendencia o cómo comenzaron los sexenios, podría hablarse de que este es un sexenio más violento. En números absolutos lo es. Hay más muertos ahorita que hace 6 años o que hace 12. El tema es que en los 2 sexenios anteriores, digamos que la gráfica iba en pico hacia arriba y ahorita se estabilizó. Lo que vemos es una meseta. Me parece muy, digamos, clave este tuit, porque en el montón de respuestas que encontré, claro, quien está en contra del presidente decía, ve los números, ahí está, hay más muertos hoy. Y quien está a favor decía, sí, pero logró reducir esta tendencia y cambiarla, ¿no? Entonces, como que creo que en general la discusión ha sido así. Quisiera que viéramos rapidísimo 2 tweets más. Uno de Van Pipe, que es un influencer que evidentemente genera muchísima reacción en las redes, que justo dice, en respuesta a Poncho Gutiérrez: empecemos diciendo que Calderón y Peña son malvados, ¿ok? Todo bien. Si ponemos los datos de asesinatos en cada año de su sexenio junto a los de AMLO, de los 15 años, AMLO tiene 3 de los 4 peores, ¿no? Entonces, un poco es esto, lo que les decía, el argumento como evitando ponerlo en contexto o comparando de manera correcta las cifras. Y bueno, en muchas otras respuestas por ahí vi o conversaciones, digamos, paralelas. Por ejemplo, el de la revista El Chamuco, ¿no? Que dice, a 4 años del triunfo, 25 millones de familias mexicanas tienen de manera directa al menos uno de los programas del bienestar. Esto porque el presidente ha dicho una y otra vez que lo que quiere es atender las causas que generan la violencia, como por ejemplo, pues la desigualdad y la pobreza. ¿Cómo le hace nuestra audiencia o cómo desintoxicamos la conversación para tener un análisis verdadero, digamos, objetivo, si es que esto se puede, querido Luis, en medio de todo este ruido, ¿no? Porque efectivamente, si yo no soy una experta comparando datos y veo el tuit de alguien de oposición, diría, oye, pues sí hay más muertos. Si alguien me explica quizá cómo funciona, digamos, la estadística, digo, bueno, ok, estamos hablando de tendencias. ¿Cómo le hacemos? ¿A quién seguimos? ¿O qué nos recomiendas tú para tratar de encontrar análisis certeros? Creo que aquí está, digamos, uno de los elementos más centrales de esta polémica que hay justamente tras el gobierno de López Obrador. Justamente la polarización no es algo nuevo, eso sí estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho hay evidencia de ello. La polarización es parte, digamos, de la misma posición política que asumimos al momento que apoyamos cualquier, digamos, posición política. Eso es parte, digamos, de la misma política y de la misma ciencia política y de los partidos políticos. La cuestión aquí es que sí se ha agudizado, pero no solamente en México, sino en todo el mundo, derivado de la presencia de las redes sociodigitales y de Internet. ¿Por qué? Porque ahora la información viaja de forma más rápida.
Ahora, esto es una cuestión que no es única del presidente, es parte. O sea, no puede existir polarización si no existe alguien que la contrapone. Entonces, si hablamos que el presidente es más polarizante, entonces estamos hablando que también la polarización viene, digamos, de la oposición. De hecho, uno de los elementos que me he dedicado últimamente a estudiar en estos años es justamente el fenómeno de la desinformación. El fenómeno de la desinformación es algo que ha existido y sigue existiendo. La cuestión es que durante el gobierno de López Obrador este fenómeno ha crecido más de 800% a comparación de que con Peña Nieto. ¿Por qué? ¿Por qué tomo estos dos como referentes? Porque precisamente con el presidente Peña Nieto ya había un boom por internet y las redes sociodigitales, muy parecido al que estamos viviendo actualmente. Pero no había tanta desinformación como sí ocurría con el caso, o sí ocurre con el caso de López Obrador. ¿Qué es lo que cambia? Pues que básicamente en el caso de Peña Nieto, la cuestión es que había más una cuestión de buscar más la argumentación para construir, digamos, el debate político, tanto de la izquierda o de la oposición en ese momento, con la misma derecha que en ese momento gobernaba, y ahora no vemos eso, ahora vemos argumentos que no existen o no confluyen por parte de algunas de las partes. En este caso, más pegada, digamos, de la oposición. Por eso hay más desinformación o más fake news en contra de López Obrador, porque ya se agotaron los argumentos, no existen tantos argumentos por parte de la oposición, porque lo he dicho así, no hay un proyecto que encabece la oposición, es más la crítica, el odio, así lo tengo que decir en algunos casos, y más la cuestión del ataque, más que la construcción narrativa por el argumento. Y con el argumento va la mano de la desinformación, es más fácil sacar de contexto, porque ese es un tipo de desinformación, los datos, como bien lo señalabas ahorita con los tweets, es más fácil sacarla de contexto y decir, pues sí, hay más muertos. Sí, hay más muertos, pero lo que no dicen es que esto venía creciendo desde hace ya dos sexenios. Aquí y otro acá, ¿no? Exactamente, o sea, es inevitable que ocurra. No porque llegó López Obrador mágicamente la violencia se va a acabar así de la noche a la mañana. No, es un proceso y eso es lo que también tenemos que entender. Y en ese sentido, pues esto genera pues que hoy en día se generen oleadas, y lo tengo que decir, desde las redes sociodigitales, sobre temas que empiecen a confluir a más polarización y mayor desinformación. Voy a poner un contexto o un ejemplo. El caso justamente de cuando se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahí justamente se cuestionaba de que el aeropuerto no iba a funcionar, que no era viable. Bueno, hubo una campaña ahí de que el aeropuerto nunca iba a funcionar y se daban todos los argumentos. Se llega el día de la inauguración y justamente se inaugura. Hay vuelos, está viendo vuelos y ahorita la crítica que está viendo y la desinformación que se está generando es que el aeropuerto está abandonado. Lo que no dicen los medios de comunicación o muchas veces muchos actores de oposición es que el aeropuerto ahorita está justamente siendo utilizado para todo lo que tiene que ver con transportación o vuelos que son de transporte en el ámbito de carga, o también tienen que ver con cuestiones de elementos de tráfico de otras zonas aeroportuarias. Entonces, ¿el aeropuerto está funcionando? Está funcionando. La cuestión aquí es cómo están construyendo la narrativa. Lo mismo ocurrió apenas hace unas semanas con el caso del narcoestado, que a partir de un comentario que se hace, ya todo mundo empezó a hacer toda una composición y está hablando que el gobierno ya pactó con el narcotráfico, por eso hay tantas muertes, etcétera, etcétera. O sea, agarran momentos de coyuntura para generar más polarización, para generar más desinformación y, por supuesto, para generar un ambiente de posible desestabilización. Mario, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo creo que esto estaríamos en lo incorrecto si lo viéramos como un caso, para empezar, atípico de México, ¿no? En el contexto global. A ver, estamos viendo ambientes políticos muy tensos y disputados en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Argentina, en varios otros países de Europa. En América Latina tuvimos dos proyectos muy distintos en Colombia con el de Petro y el de Hernández. Tuvimos a la extrema derecha contra la izquierda en Chile. No creo que sea algo específico de México y creo que responde mucho a que venimos saliendo de la crisis del 2008-2009, la crisis financiera,
que ya se nos olvidó, pero fue un choque fuerte, importante, a que pasamos por la pandemia, a que ahora estamos en un conflicto geopolítico. Es decir, vivimos en una era bastante tensa en términos económicos y geopolíticos. Por supuesto que hay aspectos que llegan a la vida de los hogares. Y en ese sentido, pues no podemos esperar que México, siendo aún uno de los países más desiguales del mundo, pues que no haya reclamos sociales ni demandas populares que encuentren expresión política, ¿no? Seríamos ingenuos y hasta sería poco sano si no las viéramos. La polarización pues tiene sus momentos y no necesariamente lleva a escenarios malos. A ver, si no hubiera habido Revolución Francesa, un ambiente extremadamente polarizado, pues la historia humana hubiera sido otra, ¿no? No hubiéramos tenido un cambio en Francia y tampoco en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y a su vez pues la inspiración que tuvo en México. Eso tan solo por mencionar un caso, y así habrá otros, ¿no? Creo que incluso lo dice el Papa Francisco en su última entrevista, que causó pues bastante impacto mediático, que no hay que temerle al conflicto, ¿no? Es parte inherente a lo político, a la discusión pública, y no hay que tenerle miedo. Por supuesto hay que contenerlo a ciertos cotos democráticos de debate sano. Hay que tratar en la medida de lo posible de evitar, por ejemplo, las cámaras de eco, ¿no? Mencionaban estas cifras de homicidios. Pues si yo siempre sigo a un ambiente, a personajes tóxicos en redes, que por cierto vimos en la época de las redes sociales que fomentan esa parte también de atraer aquellos comentarios pues polémicos en exceso. No quiero decir que la polémica sea mala, y menos en este programa, es buena, pero también mal canalizado puede llevar a ciertas toxicidades, ¿no? Y en ese sentido, pues pongo el ejemplo de Twitter, donde es quizá la red social pues más controversial y donde está más enfocado en lo político, ¿no? Sí. Entonces vivimos también encima de este ambiente convulso a nivel internacional, vivimos en un nuevo ambiente donde se recomponen las fuerzas mediáticas y donde hay más redes sociales. Vivimos en un ambiente pues donde siguen existiendo muchas desigualdades a nivel internacional, donde hay nuevos ejes políticos, porque antes quizá la política verde era vista como un accesorio. Ahora es muy difícil encontrar partidos políticos que no tengan posicionamientos en torno a esto. Por supuesto, el feminismo también le ha agregado una capa adicional a las demandas sociales y populares. Entonces es muy interesante todo esto que está pasando a nivel internacional y por supuesto yo creo que el hecho de que exista este ambiente pues también bien canalizado puede llevar a una reflexión colectiva, ya que se echa a andar una voluntad general que de otra forma no nos llevaría a ciertos escenarios, quizá nos dejaría en el estancamiento o en un permanente reformismo que nos haga ir siempre detrás de los ritmos tan cambiantes que hay a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo que no necesariamente hay que evadir el conflicto, sí tratar de canalizarlo de la mejor forma, ya sea aspectos pues productivos, ¿no? Que nos lleven, por ejemplo, a contrastes de política pública y de programas a nivel, por ejemplo, partidos. Me gustaría ver más que fuera un choque de eso y no tanto de insultos. Hay formas de canalizarlo y yo tengo mucha esperanza en lo que está pasando actualmente y que eso nos va a llevar a lugares inesperados, que ahorita quizá no lo vemos, pero en retrospectiva histórica pues vamos a entender quizá muchas cosas, ¿no? Este programa tiene dos bloques. Este primero lo estoy tratando de llevar solamente por la parte del primer hashtag que estamos proponiendo, que es AMLO, en este sentido, el de el 4º aniversario de las urnas, y más adelante llegaremos a Dos Bocas, porque justo quiero que hablemos de la conversación en las diferentes redes sociales, porque como bien dices, Mario, es diferente en Twitter que en YouTube, que en Facebook. Tú, Luis, lo has estudiado un montón, entonces llegaremos a eso. Pero en estos últimos minutos de bloque, quisiera dejarles algunos otros tweets que yo vi de uso, digamos, de este hashtag AMLO en este contexto. Uno en favor y uno en contra. Uno es del maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, que dice: hoy se cumplen 4 años del triunfo histórico del presidente López Obrador. Sus logros se han sentido en cada área del gobierno de México. En materia laboral, las acciones son en beneficio de los trabajadores, como el salario mínimo, que en 2022 tuvo el aumento más alto en 34 años. Y en contraste, uno de León Krause, que dice lo siguiente:
El presidente López Obrador prometió en campaña que la migración mexicana hacia Estados Unidos prácticamente desaparecería. El resultado de su gobierno ha sido muy diferente. La tragedia de San Antonio ilustra esa tendencia. Mi columna hoy para el Washington Post, y ahí desarrolla esta misma idea, ¿no? Y efectivamente, creo que decías tú el tema de una política ecológica, el feminismo, yo creo que, por supuesto, el tema de la economía, que incluye el salario mínimo, y el tema de la migración son asuntos que han estado en la conversación pública, a veces opinando a favor, a veces en contra. Para cerrar, ¿qué otras cosas vieron ustedes que la gente sintió o conversó en este aniversario de 4 años de triunfo? Híjole, han sido tantos temas. 2 minutitos y 2 minutitos para cerrar este bloque. Claro que sí. Yo creo que el primero tema que debemos de abordar y que es importante es el tema de la austeridad republicana, que es uno de los elementos, yo creo, característicos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hasta la fecha se sigue cuestionando porque hay grupos que se han resistido a esta austeridad, ¿no? Han cuestionado tanto la austeridad y cada vez que ocurre lamentablemente un suceso o un hecho, es duramente cuestionado. Este elemento creo que es característico y conlleva también el combate a la corrupción, que es parte también de su estrategia, digamos, de gobierno y que es un emblema precisamente de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Luis. ¿Y con qué cerramos este bloque, Mario? ¿Qué otra conversación viste en las redes o bien en tus círculos en este aniversario? ¿Qué temas le duelen o le importan a la gente? Yo creo que además del de la inseguridad, por supuesto, también el de la inauguración de la refinería Dos Bocas, ¿no? Que evidentemente estamos en un contexto internacional muy complicado, donde los márgenes de las refinerías se han ido por los cielos, ¿no? Nunca en la historia probablemente de la humanidad fue más redituable tener una refinería cuando hace 2 años se decía que no era negocio, ¿no? Los tiempos cambian. El problema es si uno quiere sostenerse en la versión de que las refinerías no son negocios, cuando ahorita las acciones de las compañías refinadoras están subiendo 90% en los últimos 12 meses, ¿no? Por supuesto que hay que incorporar esos datos, esas cifras duras a nuestros análisis. Si nos negamos a eso, pues permanentemente vamos a estar alimentando teorías que se desencajan de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que la refinería, pues sí, hay un componente ambiental de por medio, pero por otro de soberanía, de seguridad, de ingreso de las personas, ¿no? Estamos viendo en Sri Lanka que no puede ir la gente a las escuelas porque el gobierno la cerró para que no consuman los maestros y los padres de familia gasolina para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces, desafortunadamente la gasolina sigue siendo esencial para la movilidad. Por supuesto, hay que implementar más medidas de transporte público, pero la mitad de la refinación tiene que ver con diésel y con turbocina, que no la vamos a sustituir en 20, 30 años. Entonces tenemos que estar anclados también a la realidad, y yo creo que ese debate también es muy sano, porque eventualmente nos va a llevar a medidas ambientales mucho mejores, pero siempre acompañadas de justicia social. Eso es muy importante, ¿no? Pues vamos a dedicar todo el siguiente bloque exclusivamente a Dos Bocas y tenemos un montón de tweets tuyos, estimado Mario. Entonces, si me permiten, ambos vamos con esto a la pausa y regresamos. Estamos hoy con el hashtag AMLO y hashtag Dos Bocas en hashtag Polémica en Redes. Volvemos mientras converse con nosotras y nosotros en @canal14mx. El SPR, en conjunto con su Consejo Ciudadano y Canal 14, lanza la convocatoria hashtag Una Mirada Independiente 2022-2023, dirigida a todas las y los productores nacionales independientes para presentar proyectos ligados al documental televisivo bajo las siguientes temáticas: estrategias de accesibilidad para personas con discapacidad, solución a los problemas urbanos, embarazo adolescente, obesidad en México, música como expresión e identidad comunitaria, nuevas dinámicas sociales derivadas de la migración al norte y sur del territorio nacional, experiencias de reinserción social de personas liberadas o preliberadas de centros de reclusión, innovaciones tecnológicas para uso y aprovechamiento de energías eólica y o solar, iniciativas de colaboración justa y ética entre la industria de la moda y personas artesanas textiles mexicanas, el mole mexicano y sus variantes. Se amplía el plazo para la recepción de proyectos al 31 de julio de 2022 a las 17 horas. Consulta las bases en www.canal14.tv/convocatoria.
Sistema Público de Radiodifusión, en apoyo a la creación audiovisual independiente en México. Unidos por las audiencias. Nunca me dijeron lesbiana, porque ser lesbiana para esas personas les incomoda y yo era incómoda para ellas. El acompañamiento para mí es hacerle saber a una mujer que está siendo violentada que no está sola. Es donde yo más he enfocado mi energía, en la desaparición y en la no localización de niñas y mujeres en Oaxaca. Amor y Resistencia, martes, 19:30 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía en la señal de Canal 14 y por sus opiniones y comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Déjenme regresar con un tuit del maestro Carlos Jiménez, que hizo un análisis sobre el hashtag Dos Bocas. Y dice lo siguiente: la inauguración de la primera etapa de la refinería Olmeca, hashtag Dos Bocas, como le conocemos popularmente, por parte del presidente López Obrador generó más de 1 millón de reproducciones y más de 31,000 comentarios entre YouTube, Facebook y Twitter. En YouTube, el top 10 de comentarios fueron todos positivos y la nube de palabras nos revela que presidente, viva, gracias, AMLO y México fueron las de mayor relevancia. Todo bien en YouTube. Bueno, todo bien para el presidente. En Facebook, el top 10 de comentarios fueron mayoritariamente positivos. La nube de palabras nos indica que presidente, México, felicidades, nuestro y bendiga fueron las de mayor peso. Y en Twitter, pues la cosa cambia un poco. El top 10 de respuestas, la mayoría fueron en contra del presidente. Y en la nube de palabras más relevantes fueron presidente, refinería, gasolina, primera etapa, México y obras. Porque parte de, digamos, lo que se intentó posicionar o se posicionó por quienes están en contra del presidente o quienes evaluaron que la inauguración no era, digamos, suficiente, era justo eso, ¿no? Que en realidad no era una refinería completa, sino que era apenas una primera etapa. Y esto me parece curioso por lo que decían hace rato, ¿no? Nuestra evaluación de la realidad o de algo como un megaproyecto depende de la red social que usemos y a quienes seguimos. Y bueno, en Twitter mayoritariamente es pues pesimismo, por lo menos contra el presidente, pero Twitter es justo una red de círculo rojo que muchas veces no tiene conversaciones orgánicas. ¿Qué detectaste en ese sentido, Luis Ángel? Mira, es bien interesante los datos que acabas de compartir, estimada Luisa, porque tiene que ver justamente con dos elementos. Uno, que actualmente la derecha, y tengo que decirlo así, la industria de la desinformación, que tiene que ver con todas las cuentas automatizadas, todos los fake news y todo eso, están más cargados del lado de Twitter. ¿Por qué? Porque justamente se han percatado que dominar esta red sociodigital le permite, digamos, contaminar las otras. Los temas que a veces se discuten en Twitter, muchos de nosotros a veces estamos discutiendo, digamos, en esta red sociodigital, muchas veces migran a Facebook, muchas veces migran a YouTube y, por supuesto, hoy en día con TikTok también migran ahí. ¿Por qué? Porque son temas de tendencia y nos subimos, digamos, a esa área. Por lo tanto, la estrategia que justamente se hizo en esta digamos, inauguración de la refinería de Dos Bocas estuvo centrada completamente en la parte, digamos, negativa en la red sociodigital de Twitter. ¿Por qué? Porque se percataron, creo que no les resultó, que justamente posicionar aquí tanta negatividad pues iba a permear las otras. ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con Facebook? ¿Qué pasa con YouTube? Pues justamente son redes sociales que actualmente son muy utilizadas. De hecho, son entre las 3 redes sociales más utilizadas en nuestro país, pero son más lentas a diferencia de Twitter. En lo que se empieza a procesar, digamos, la información que se está, digamos, desarrollando en el caso de Twitter, digamos, en Facebook y en YouTube llega 1 hora, 2 horas, 3 horas después. Con ello ya se empalman otros eventos que justamente el viernes pues empiezan, digamos, a distraer a la opinión pública. Esto fue lo que, digamos, en este caso no permitió que tanta negatividad que hubo presente en Twitter permeara las otras 2 redes sociales. Ahora, aquí hay que ser muy claro. También en el sentido justamente de por qué no le apostaron tanto a posicionar el tema de Dos Bocas. Yo estoy haciendo justamente en el laboratorio de Tecnopolítica, que soy el director de él, estamos haciendo una comparativa entre el aeropuerto Felipe Ángeles y justamente el caso de Dos Bocas. Y nos percatamos que justamente con el aeropuerto,
ellos trataron de posicionar, digamos, tanta negatividad en todas las redes sociales y en lugar de, digamos, generar todo este ruido, toda esta cuestión de crítica en contra de una de estas obras, encontramos justamente que le salió contraproducente porque la gente se enteró de la inauguración del aeropuerto de Felipe Ángeles y sobre todo que estaba funcionando, que sí fue un hecho real, que sí está ahí, porque muchas veces se cuestionó que ni siquiera iba a despegar ningún avión. No fue así, sí hubo despegues de vuelos, etcétera, etcétera. Yo creo que en esta segunda obra magna, digamos, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidieron no subirse en todas las redes sociales porque consideraron que si se subían a todas le iban a dar mayor amplitud y la opinión pública pues sí iba precisamente a enterarse de esta inauguración de otra de sus obras emblemáticas. A pesar de este análisis que nos compartes, sí, yo vi algunos tweets compartiendo mucha información, quisiera ponerles dos. Uno es del propio Mario Campa, que dice lo siguiente: las refinerías están teniendo su mejor año en décadas. Los márgenes se han disparado y podrían expandirse aún más ante latentes choques de oferta. Una oferta tan inelástica demanda intervenciones para limitar las ganancias extraordinarias de privados a costa de los hogares, que bueno, es una discusión mundial. Y sumo otro de Rodrigo Benedit, que dice del CIDE lo siguiente: sí se están construyendo refinerías en todo el mundo. China tiene 4 megaproyectos, Arabia Saudita, Nigeria, todas empresas petroleras estatales. Las empresas gringas se preocupan, entre comillas, por el valor de sus acciones, no la seguridad de Estados Unidos. México tenía que ver por sus intereses. Como decías, Luis, ¿no? Una cosa es, digamos, el ruido y otra ya la información, que es lo que nos sirve. Y ahí te paso la bolita, Mario, para que nos des un poco de contexto. Este hashtag, pues sí está en México, pero el tema es un tema internacional. Sí, bueno, mira, es que hay que empezar por decir que circulan muchos mitos, ¿no? Acuérdate cuando nos decían que no era negocio hacer refinerías. Pues bueno, ahorita justamente quizá porque se subinvirtió en refinerías, ahorita las poquitas que hay, pues la capacidad está francamente limitada e incluso disminuyendo, ¿no? Eso no lo hemos entendido. La transición tiene que ser ordenada porque si no la van a pagar los hogares más pobres. Y en estos momentos es un negociazo. Las refinerías están teniendo su mejor año en décadas, efectivamente. Otro de los mitos es que no se estaban construyendo refinerías. Sí se están construyendo bastantes, además de las que escribe ahí Rodrigo, están en Pakistán, en Kuwait, en Nigeria, por ahí hay algunas 3 en Irán, en Turquía. Sí se van a añadir aproximadamente 2.5 millones de barriles diarios de procesamiento. El problema es que se acaban de perder 3 del 2020 para la fecha, algunas por obsoletas, algunas porque ya no se les invirtió. Tan solo 1 millón se perdió en Estados Unidos. Y eso me lleva a otro mito más, que como Estados Unidos tiene todas estas refinerías, pues resulta que México no tiene que construir refinerías porque las puede enviar al vecino del norte y después importar la gasolina. Eso tiene varios problemas. El primero es que Estados Unidos ha ido perdiendo lo que comentaba, capacidad de refinación. Algunas refinerías pues cierran. No es que van a estar ahí disponibles para México cuando las necesite, ¿no? Si deja de ser negocio o si ya no quieren invertir en una refinería, que es un horizonte de inversión largo, una inversión muy alta, no se toma de la noche a la mañana simplemente porque ahora sí es negocio, toma muchos años construir una, pues no es como que nos va a estar esperando ahí una refinería en Estados Unidos para cuando se nos ocurra importar a nosotros gasolina. Si deja de ser negocio en Estados Unidos, probablemente ya no sea en otras partes del mundo. Entonces los países subdesarrollados van a tener que construir sus propias refinerías. El hecho de que no se estén construyendo eleva la exposición de esos países a conflictos geopolíticos, a choques de oferta, a una capacidad muy limitada, ¿no? Otra cuestión, pues, por supuesto, tiene que ver con que si exportamos el petróleo desde acá para luego importando, estamos contaminando más a que si tenemos las refinerías aquí, ¿no? También hay que entender esa parte de que la soberanía territorial de energéticos, de alimentos, lleva incluso a contaminar menos, ¿no? Si movemos menos mercancía por el mundo, pues hay menos desplazamientos en barco, en avión, que también contaminan mucho, ¿no? La otra es que en un conflicto geopolítico, pues se puede dar el caso de que los países dejen de exportar, simplemente se prohíben las exportaciones.
Y eso está pasando ahora mismo a nivel internacional, incluso con granos. ¿Qué dices tú, Luisa? Pero ¿cómo un país va a dejar a otro sin consumir granos? ¿Se va a morir de hambre la gente? Pues sí, justamente se toma esa decisión para evitar que se muera en el país propio, y eso puede provocar hambrunas en los países vecinos. Y también se está haciendo lo mismo con el gas, con gasolina, con petróleo. Nada impide que un día Estados Unidos entre en guerra, incluso dentro de su territorio o fuera de él, da igual, y que pueda incluso dejar de exportar gasolinas o petróleo, lo cual, pues México, estando expuesto particularmente en gas y en gasolina, pues podría ocasionar inmediatamente una crisis económica. Y entonces sí, vamos a decir, pues qué buen negocio hubiera sido haber invertido en refinerías, ¿no? O en producción nacional. Eso tenemos que tener siempre en mente y tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el sector eléctrico no se puede manejar como cualquier otro. En primer lugar, porque hay muy pocos actores. Es muy fácil que se coludan los privados para poner márgenes bastante elevados, y eso va a costa de los hogares. En segundo lugar, porque son horizontes de inversión de largo plazo. En tercero, porque hay conflictos geopolíticos que pueden hacer de la energía un sector estratégico, y eso a su vez mermar la capacidad de intercambio comercial. Pues todo esto hay que tener en cuenta para no caer en simplismos y en simplemente criticar por criticar, ¿no? Por ahí tienes un par de tweets citando este conflicto entre Bezos y Biden, pero bueno, básicamente la conversación que surgió precisamente en Estados Unidos a raíz de la petición del presidente Biden a las gasolineras de que no abusen, ¿no? Ya ahí de, digamos, cuál es el punto de la cadena que hace que peor le vaya al consumidor es algo que se tiene que analizar, pero bueno, hasta el paradigma, ¿no? Que era Estados Unidos, digamos, de privado contra público y de soberanía contra libre mercado, pues ya está ahí como en conflicto también, por lo menos en el debate. Preguntarte, Luis, si, digamos, ojalá fuera la discusión con argumentos como le estamos teniendo aquí, ¿no? Con datos, digamos, y contexto a analizar, pero muchas veces tiene que ver con ciertos personajes clave, ¿no? Esto que nos decía Mario, pasa a segundo plano cuando hay alguien con muchos seguidores que trata de posicionar un tema. Entonces yo pongo, por ejemplo, tenemos por ahí un par de tweets. El empresario Claudio X González, que compartió un meme, bueno, un meme que dice: de los creadores de los aeropuertos sin vuelos llega la refinería sin petróleo. Esto que dices, ¿no? De lo que se posicionó desde la oposición con el AIFA y ahora con la refinería de Dos Bocas. Y otro de Abraham Mendieta que dice: el AIFA les dolió demasiado, Dos Bocas los trae difundiendo mentiras como locos, pero el Tren Maya, de esa no se levantan. Y entonces la conversación se va automáticamente con los personajes mucho más que con el contenido del mensaje. ¿Estoy en lo correcto? No, totalmente. Es que de hecho las redes sociodigitales tienen esa característica, que tú empiezas a personalizar y por supuesto te dejas llevar por las emociones más que por los argumentos y por el uso de la razón. Por eso, en la actualidad, los temas polémicos, los temas que tienen que ver con precisamente con los ataques, con el uso, pues a veces discursivo que incita a la violencia, al odio, etcétera, pues generan, digamos, mayor amplitud, digamos, entre la gente. Es más interesante cuando alguien se está peleando que cuando alguien está recitando, digamos, poesía o cosas así. Sí, y además pues, tú solito te enganchas más, ¿no? Exactamente. Es parte instintiva de los seres humanos que nos llame más la atención la violencia, lamentablemente, que digamos las cuestiones tranquilas. Por eso la industria armamentística pues es un negociazo a nivel pues, mundial, ¿no? En ese sentido es más redituable eso, y en las redes sociales no es la excepción. O sea, los temas polémicos, los temas que generan, digamos, odio, discriminación, racismo e inclusive que incitan a la violencia, pues son los que más, digamos, más interés despiertan entre las audiencias. Voy a poner un ejemplo que hizo precisamente la Universidad de Harvard durante el gobierno de Donald Trump. Ellos midieron justamente el año 2017 y ellos notaron precisamente en Twitter que justamente cuando publicaba Donald Trump era cuando más personas utilizaban en los Estados Unidos esta red sociodigital. O sea, cada vez que publicaba Donald Trump se disparaba la audiencia. Había más personas que estaban, digamos, utilizando esta red sociodigital que cuando él no publicaba. Esto genera, pues, básicamente mayor tráfico, digamos, de información, mayor captación, digamos, de la atención de las personas, por eso. Pero es un tema completamente, pues, también hay una investigación de la Universidad de Berkeley que justamente del 100% de las publicaciones de Donald Trump del año 2017 al 2020, encontraron que casi el 80% de sus publicaciones eran elementos más emotivos
elementos que generaban mayor odio o de discurso de odio, que generaban mayor polarización, que incitaban a la violencia y por supuesto al racismo. Entonces estamos hablando que estas redes sociales pues justamente buscan, digamos, despiertan el algoritmo, despiertan, digamos, mayor capacidad, digamos, de ampliación sobre temas, digamos, polarizantes y por supuesto de odio y todo eso. Y en este caso, justamente, si tú revisamos en pantalla, digamos, algunos tweets, hay otro también de Claudio X González, donde dice así de absurdo, así de costoso, así de derrochador. Pues 3 palabras, o sea, son tres ideas que pone justamente el empresario, pues que justamente generan polémica porque al espectador no te argumenta, no te dice todo lo que hay de fondo en la construcción precisamente de una refinería como la que se acaba de inaugurar. No hay tampoco toda una argumentación sobre los beneficios que podría haber justamente de la inauguración de una refinería como esta, y tampoco no hay todo un debate detrás de ello de decir, ok, vamos a apostarle por, digamos, esta refinería, pero también a lo mejor vamos a empezar a apostarle también a futuro a cambiar ciertas prácticas, digamos, en el uso de los combustibles, que tiene que ver precisamente con el uso que a veces tenemos cotidiano. Entonces, nos dejamos llevar a veces por estos elementos y olvidamos todo el elemento discursivo y argumentativo que hay detrás de ello. Y así puedo citar de muchos otros actores que en llegado momento se han vuelto líderes digitales, pero esos líderes digitales, su discurso muchas veces es más incitado por la polémica, por la emotividad y por supuesto muchas veces incitando a la polarización, al odio y muchas veces inclusive al racismo y a todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, este es un elemento discursivo o es una característica de las redes sociales, sí, y sobre todo de una red social como lo que es Twitter. Y ahí es curioso porque además no estamos, digamos, analizando comportamientos simétricos, por así decirlo. Por ejemplo, ahora que decías de Trump, me llama la atención, pues Trump se peleaba, retuiteaba, citaba tweets, ¿no? El presidente López Obrador tiene una comunicación completamente contraria, ¿no? Comparte, pero rarísima vez retuitea, nunca contesta, ¿no? O sea, como que no es alguien que genere, digamos, conversación, bueno, o sea, desde su persona, ¿no? O su cuenta personal, a pesar de que la conversación siempre lo tiene a él en el centro. Y los actores que le critican sí están, digamos, interactuando, retuiteándose entre ellos. Entonces, ahí también valdría la pena analizar esto, ¿no? Si las comunicaciones son parejas, digamos, por así decirlo. Son completamente distintas. Según la estrategia. Porque tiene que ver con una red, hay que decirlo así. Hay red, digamos, de amplificación sobre ciertos discursos en momentos, digamos, de coyuntura, digamos. Es muy curioso, y esto lo han hecho algunos investigadores en nuestro país, de justamente que ven que la derecha y por supuesto los líderes digitales que están, digamos, asociados a la derecha, pues muchas veces están como en una operación sincronizada, o sea, como nado sincronizado, que a veces publica tal actor y de repente otro actor lo cita, lo retuitea, lo comenta, le da like, etcétera, etcétera. Y eso hace que, digamos, que esa conversación empieza a tener mayor amplitud y a veces opaca, digamos, otro tipo de actores con argumentos, con ciertas cifras que muchas veces contribuyen más al debate. Y a veces vemos esa gran, yo lo he dicho así, es como si fuera una gran capa de información o de comentarios o de interacción que muchas veces se va más por la agresión, por el ataque, por la polarización y deja de lado, digamos, todos estos datos que sí benefician, digamos, y contribuyen precisamente al debate en las redes sociales. Para ir cerrando, Mario, déjame ponerte un tuit rapidísimo ahora que dice Luis de las cifras. Jorge Gómez Naredo dice, con la rehabilitación de refinerías de Pemex y compra de Deer Park, dejó de importar nuestro país 45% de gasolinas que se importaban en 2018. Cuando termine la refinería de Dos Bocas, se dejará de importar gasolina. Seremos soberanos y es algo que revienta a la oposición. Me parece un poco optimista, digo. Creo que sí, esa es la meta, pero no sé si está muy optimista. Y preguntarte un poco ahora sí, para quedarnos con la información correcta, todo esto que ya nos introducías. ¿Efectivamente es una política no verde o solo es una política necesaria porque necesitamos esa energía para funcionar y tendría que haber una transición? Y todo esto, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, en qué mejora o no la vida de la ciudadanía si dejamos de importar? ¿Se va a poner más barata? ¿Las cadenas de suministro van a ser mejores? O sea, como que, ¿cuál es el propósito último de esto que estamos viendo ahora?
Pues definitivamente sí puede ayudar un poquito a los precios, ¿no? Te ahorras, por ejemplo, un poco el costo de distribución, te ahorras el margen de quizás refinerías en los Estados Unidos que están teniendo pues más utilidades que Pemex casi por diseño, ¿no? Pemex no busca, digamos, vender la gasolina lo más caro posible al consumidor, tiene ciertas limitantes. Y por otro lado también un poco, no solamente la distribución y en sí la refinación, sino incluso la comercialización, todo lo que tiene que ver con marketing. Entonces es posible que sí baje un poco el precio, tampoco la gran cosa, ¿no? Porque si se desacopla un poco el precio nacional del internacional, pues también entonces tendríamos quizá incentivos a exportar un poquito más. Pero es importante también por lo que comentábamos hace unos bloques, ¿no? Lo que tiene que ver con la soberanía. Sí es muy importante que ante un cierre de las fronteras, digamos, del intercambio comercial, pues ahí te pueden dejar a un país sin combustibles, ¿no? Y a ver cómo le haces. A lo mejor no lo resienten las refinerías y Pemex, pero lo va a resentir el ciudadano promedio y las empresas incluso, porque no va a tener con qué digamos, alimentar sus medios de transportes. Nos encantaría, como decía el presidente López Obrador, que hubiera puras energías renovables y que ya no dependiéramos del petróleo, pero tenemos que ser realistas. Sobre todo países como México, que no son desarrollados, no están en la frontera tecnológica, ellos no producen o no innovan aquello que está en esa frontera. Y en ese sentido, seguramente todavía, incluso si los países desarrollados transitan muy rápido hacia, supongamos, un mundo donde todo mundo tuviera autos eléctricos, aún así se requeriría refinación, insisto, para trailers, por ejemplo, camiones, aviones, que es muy difícil sustituir la turbocina. Entonces, de que se necesita refinación, que asociamos a gasolinas, ¿no? Y no necesariamente a los destilados medios que acabo de mencionar, que es una parte muy importante de la refinación. Y entonces tendemos a simplificar cuando es probable que los vehículos eléctricos sigan siendo caros en un horizonte de mediano plazo. Y en ese sentido, pues imagínate si desprotegemos a los hogares más pobres, ¿no? Entonces necesitamos un equilibrio en el sentido de que sí tenemos que ir transitando hacia fuentes menos contaminantes, no únicamente en la producción de electricidad, sino también en la forma de alimentar el transporte público, que por cierto el mismo presidente López Obrador pues contribuyó con el Metrobús y ahora mismo pues se está modernizando la línea 1 del metro, o sea, no es como que es un gobierno o la cuarta transformación tiene el plan malévolo de solamente impulsar las gasolinas y el petróleo, ¿no? Por supuesto que no, también impulsa el transporte público y no está peleado con la electromovilidad ni con otras nuevas tecnologías. El problema es que tenemos que ser realistas y a la hora de la hora, cuando a la gente le dices, a ver, cómprate un auto eléctrico, ¿no? Y por otro lado no la proteges de subidas tan importantes de combustibles, pues solamente el precio, para acabar pronto, un aumento de los precios de los combustibles puede llevar a familias a caer de la línea de la pobreza y entrar en pobreza. Entonces, de alguna u otra forma tenemos que evitar que los hogares caigan en la pobreza y el consumo de bienes indispensables, de bienes básicos, es muy importante. De ahí que tengamos que, por supuesto, también proteger esa parte de los hogares, proteger el contexto geopolítico, no ser dependientes tanto de los Estados Unidos en particular y por supuesto, no está peleado con ir acelerando hacia futuro el tránsito, donde sí podemos ir acelerando el tránsito hacia métodos más limpios. Por ejemplo, estaría bien que se impulsara un fondo de infraestructura para el transporte público masivo y de tal forma que fuera mucho más económico para los hogares moverse en él y así poco a poco ir sustituyendo el consumo de gasolinas y así no tendríamos ni siquiera que comprar vehículos eléctricos carísimos como un Tesla. Entonces tenemos que buscar esas soluciones con mucho más ahínco, ¿no? Ese es un tema pendiente que estoy seguro y la verdad es que hay algunos candidatos presidenciales ahí que tienen al transporte público como prioridad y eso pues a mí me da mucha esperanza, ¿no?
Esto me parece súper importante nada más agregar porque, claro, otra palabra que yo vi muy usada fue retroceso, ¿no? Pero a ver, no es que antes hubiera una política pública verde, ¿no? Más bien, pues la importación tampoco es necesariamente verde. Entonces, esto que dices justo de medidas paralelas me parece fundamental de agregar a la discusión. Se nos fue de volada y nos quedan 3 minutitos. Quisiera que me regalen una conclusión, un último pensamiento, una recomendación para nuestra audiencia. Luis, por favor, un minutito y medio. Yo creo que en este sentido hay que también quitar mitos, ¿no? La inauguración de una refinería no conlleva también que se genere mucha contaminación. Esto va de la mano con todos estos mitos que se han creado alrededor justamente de que la 4T contamina más, con el caso también de lo del carbón, que lo utilizan, digamos, en varias hidroeléctricas y cosas, o generación de electricidad. Y esto también hay que decirle a la audiencia que no solamente las energías, digamos, fósiles o por el carbón contaminan, también las llamadas energías limpias contaminan. O sea, los carros eléctricos han comprobado que las pilas o las baterías que utilizan pues están contaminando y degradando, por supuesto, el subsuelo para las minas donde se extrae todos los elementos que utilizan para estas baterías. Y así puedo, hacer una enunciación, y en ese sentido creo que también hay que ser muy críticos también con las tendencias que a veces se generan en las redes sociales, porque estas tendencias a veces son muy, digamos, hay que decirlo, muy superficiales y no se van en el trasfondo. Muchísimas gracias. Mario Campa, un minutito, por favor, porque vamos corriendo. Bueno, yo creo que en general a la discusión pública le serviría mucho que todos nos serenáramos un poquito, ¿no? Que le bajáramos de vez en cuando los ánimos están sueltos, cuando hay un exceso quizá de pasiones desbordadas, quizá de vez en cuando hay que meterle un poco de racionalidad, ¿no? La razón también hay que recurrir a ella en estos momentos en que, pues, si uno no se cuida, podemos caer en eso que hemos analizado a lo largo de este programa, que reitero las gracias por la invitación y muchas felicidades, Luisa, que conduces de manera fenomenal. Pues hay que tener, por ejemplo, cuidado con las cámaras de eco, ¿no? Hay que estar a la defensiva, hay que tratar de seguir a personas que dentro de ciertos marcos nos aporten, aunque no estemos de acuerdo con todas sus ideas, pero sí que nos dé quizá una óptica, algún dato, una cifra fresca, un enfoque. No necesariamente ahora están de moda los datos, pero también hay análisis cualitativo muy valioso, y en ese sentido, pues, hay que estar abiertos a nuevas personas, a nuevos seguidores, a nuevos comentaristas, nuevos analistas, ¿no? Pues en nombre de la producción y personal, gracias por esa flor, Mario Campa. Muchísimas gracias también por todo el conocimiento que nos aportaron, Luis Ángel Hurtado. Qué privilegio escucharles a ambos. Bienvenidos siempre a este espacio, por supuesto. Y voy a cerrar con los resultados. La mayoría de nuestra audiencia opina como ustedes. Les recuerdo que hoy le preguntamos: ¿apruebas o desapruebas el trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? A, apruebo, tuvo el 79% de la votación. La opción B, que era ni apruebo ni desapruebo, tuvo únicamente el 3% de nuestros votos. C, desapruebo, tuvo el 17% de los votos, y otra únicamente el 1%. Muchísimas gracias, gracias sobre todo a nuestra audiencia, y nos vemos en la siguiente #polémica en redes. A continuación, estreno Cinema 14, El Vigilante.